Querido Dios, sí, ok, oremos. Querido Dios, por favor bendice esta clase, ayúdanos a aprender y entender todos los conocimientos que nos va a compartir la doctora Marlene. Bendícenos a nosotros y a nuestras familias, acompáñanos en todo momento. Todo eso te pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con lo que es embriología del sistema nervioso. Entonces, ya, van a grabar, ¿verdad? Ay, no quiere correr. Ya. Entonces, acá solamente para recordar que una vez que Recording in progress. se ha producido la fecundación, que esto ocurre en la primera semana, pues el óvulo fecundado va a transcurrir, como sabemos, a través de la trompa uterina, ¿no? Hasta llegar, digamos, a la cavidad del útero donde va a anidar, ¿no? Entonces, llega generalmente a la segunda semana, llega como epiblasto. Entonces, este epiblasto, o mejor dicho, llega como blastocisto. Este blastocisto va a anidar y poco a poco va a empezar a formar las diferentes partes, ¿no? Entonces, acá tenemos vean el embrión. Acá tenemos las células del epiblasto. Estas chiquitas que están por acá abajo serían del hipoblasto. Entonces, en un inicio tenemos solamente epiblasto que va a formar el ectodermo, ¿no? Del cual se va a originar el sistema nervioso. Y tenemos el endodermo, ¿no? Va a formarse a partir del hipoblasto. Entonces, esta viene a ser la cavidad amniótica. Entonces, ya conforme van a ir pasando los días, el hipoblasto va a formar el saco vitelino, ¿no? Todo esto de acá se va a formar el saco vitelino. A ver, creo que estamos mal. No, no, no. Acá se forma el saco vitelino. Por toda esta parte de acá vendría a ser la cavidad amniótica, ¿no es cierto? Entonces, de este hipoblasto se va a generar el endodermo, ¿no? Entonces, este endodermo va a soltar células pluripotenciales que van a posteriormente formar lo que va a ser el mesodermo extraembrionario, ¿no? Entonces, en la neurulación vamos a, un ratito, chicos, no está queriendo correr. A ver, un ratito voy a ver ya. Ay, ya. Entonces, en la neurulación primaria vamos a tener la formación del tubo neural, ¿no? Entonces, esta neurulación va a ser, digamos, va a desencadenar el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Entonces, vamos a tener una primera etapa en la que se va a formar la placa neural. Entonces, el ectodermo no neural va a expresar dos moléculas. La proteína morfogénica ósea, que es BMP, y morfogénica 4 y 7, ¿no? Y la notocorda, que va a ser otra estructura que deriva del mesodermo axial, va a producir nogin, cordina y folistatina, ¿no? Que van a inhibir a este BMP. Entonces acá tenemos las células, ¿ya? Entonces acá está la notocorda. Esta notocorda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir estos factores que van a actuar sobre esta zona de la placa neural, solo sobre esta zona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta, Estos dos factores van a hacer que, digamos, estas células empiecen a aumentar de tamaño, ¿no? Se van a engrosar. Entonces, por una parte, tenemos acá dos fronteras neurales, o sea, los sitios donde no llega, digamos, la acción de la notocorda, ¿no? A través, digamos, de esos factores. Entonces, estos sitios que son, digamos, lugares donde ya no llega, los llamamos fronteras neurales, ¿no? En ambos lados. Entonces, en estos lados todavía esta proteína morfogénica ósea va a seguir teniendo acción, ¿no? Entonces, los bordes de la placa neural tienen concentraciones intermedias de BMP hasta, digamos, la frontera neural, como vemos acá, ¿no? Y van a formar el conducto neural, ¿no? Y las placodas ectodérmicas.
En una segunda etapa vamos a tener que esta placa neural se va a alargar y va a sufrir un proceso de convergencia y extensión. Es decir, esto se va a alargar, las células se van a multiplicar y vamos a tener una estructura un poco más alargada, ¿no? Entonces, en la neurulación del embrión ocurre más o menos entre el día 22 y 23, ¿no? Se inicia la formación del surco neural, ya en la placa neural. Los bordes del surco irán ascendiendo y fusionándose hasta formar el tubo neural, ¿no? Más o menos esto es el tubo neural. Acá tenemos la luz y estas partes laterales van a formar otras estructuras, ¿no? Entonces, estas otras estructuras van a constituir lo que es el sistema nervioso periférico, los ganglios raquídeos, los ganglios autonómicos. Acá de la placa neural se va a generar el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Entonces, hacia la parte central tenemos acá una luz, ¿verdad? Entonces, este va a ser el sistema a través del cual va a circular el líquido cefalorraquídeo y también vamos a ver que estas células que están acá van a llamarse células ependimarias, ¿no? Entonces, todo esto va a constituir el sistema ependimario. Entonces, en la neurulación del embrión vamos a ver, ¿no? Cómo es que poco a poco estas estructuras van a irse, digamos, alargándose en sentido craneal y en sentido caudal, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que se ha remarcado con líneas punteadas lo que sería, digamos, la neurulación del embrión, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir más o menos hacia la cuarta semana. Entonces, ahora, todo este tubo va a tener, digamos, dos extremos que todavía van a estar abiertos, tanto hacia la parte craneal y hacia la parte caudal, ¿no? Entonces, para que posteriormente se pueda producir el cierre, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, en un embrión cómo aparece la eminencia prosencefálica, lo que va a hacer después el encéfalo, ¿no? Acá tenemos otras estructuras del embrioncito que también se están formando, ¿no? Ahora, tenemos que también recordar que a lo largo de lo que es, digamos, la médula espinal, tenemos a la columna, ¿no? Esa columna va a estar formada por los somites. Esos somites van a formar tanto lo que es, digamos, los cuerpos vertebrales, y también, digamos, las costillas con sus terminaciones nerviosas y los músculos intercostales, ¿no? Que van a acompañar a la salida de los nervios. Entonces, poco a poco, conforme va avanzando los días, digamos, se va a iniciar el cierre de estos extremos que están abiertos, ¿no? Tanto del neuroporo anterior como del neuroporo posterior, ¿no? Primero, generalmente es el neuroporo anterior hacia el día 25 y el neuroporo posterior más o menos unos 2 o 3 días después, ¿no? Entonces, en la neurulación primaria tenemos que va a ocurrir la formación del tubo neural. Entonces, acá tenemos la línea primitiva. Vamos a tener el nódulo de Hansen. Entonces, acá se establecen las primeras células pluripotenciales. Estas células van a ir poco a poco avanzando y acá de lo que estamos viendo, digamos, la parte del tubo, de una forma, digamos, como un globito, poco a poco va creciendo y va a formar lo que hemos visto, ¿no? En la imagen anterior, los polos, tanto el polo, digamos, craneal y el polo caudal, y que posteriormente se van a cerrar, ¿no? Entonces, igual se van a formar esto, se va a formar, digamos, va a ser como un pliegue. Este pliegue va a tener, digamos, partes laterales a las que vamos a llamar pliegues, ¿no? Entonces, estos pliegues van a ir creciendo para posteriormente juntarse y formar el tubo neural, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener la formación de la placa neural y segundo vamos a ver que esta placa se alarga, ¿no? Entonces, en esta neurulación primaria tenemos en una tercera etapa la formación del surco, ¿no? Entonces, acá tenemos el surco neural, aparece, digamos, como una depresión en el embrión. Ay, por acá más o menos se nota una depresión. Luego, posteriormente, estos extremos se van a plegar y van a formar los pliegues neurales, ¿no? Entonces, acá tenemos un pliegue, acá tenemos otro. El surco neural va a irse hacia la parte inferior y se va a llamar bisagra medial.
Entonces, luego esto va a seguir dividiéndose. Acá tenemos la bisagra medial, vamos a tener estos pliegues neurales que ya no solamente, digamos, son dos, sino ya se forma otro pliegue neural más, ¿no? Entonces, vamos a tener acá una bisagra lateral. Entonces, esto que estamos viendo acá, poco a poco va a ir, digamos, aproximándose y vemos, por ejemplo, en los extremos de estos pliegues tenemos acá la cresta neural, ¿no? Aparece con un colorcito verde. Entonces, esto cuando se cierra, los extremos acá de los pliegues forman lo que es el tubo neural y esta partecita que estamos viendo acá de color verde va a formar la cresta neural. Entonces, esta cresta neural va a estar acá encima, ¿no? Entonces, tenemos el tubo neural, tenemos la cresta neural y el ectodermo, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, estas estructuras tenemos que tenerlas bien presentes porque de acá es donde va a derivarse las otras estructuras del sistema nervioso central. Ahora, todo esto ya se sabe que en estudios que se han hecho en ratones y otros animales también, otros mamíferos, se ha visto que hay factores que son estimuladores y factores supresores, ¿no? Entonces, para que se dirija, digamos, de una manera ordenada esta formación de los pliegues, la formación de las bisagras, tanto medial, lateral y después la aproximación de los pliegues para formar el tubo neural, ¿no? Y nos quede, digamos, de esta forma, ¿no? Que lo estamos viendo en un corte transversal. En una cuarta etapa, el tubo neural va a sufrir la acción de dos factores, ¿no? Del SNILE 1 y 2, ¿no? Que anteriormente se les llamaba el SLUG, y esto va a hacer que se separe el tubo, ¿no? Esto va a hacer que el tubo quede a un lado, la cresta quede a un lado y el ectodermo hacia arriba. Entonces acá tenemos, ¿no? Ahora sabemos que la notocorda va a constituir el mesodermo axial, ¿no? Esta notocorda, digamos, va a formar, digamos, va a ser como un eje que va a guiar, digamos, la separación, ¿no? Digamos, a través de esos factores que produce BMP, va a hacer, digamos, que esta parte del ectodermo empiece a proliferar, ¿no? Entonces, vean como de lo que es una placa delgada, empieza, digamos, a proliferar, a elongarse. Entonces ya se van a formar, digamos, estos pliegues y luego vamos a tener ya la aproximación, ¿no? De estos pliegues, vamos a tener ya la formación del tubo neural que hemos visto en la imagen anterior. Encima vamos a tener a la cresta neural y luego vamos a tener el ectodermo, ¿no? Entonces, este ectodermo que está ya, digamos, acá azulito de color azul, va a generar lo que es la epidermis, ¿no? Entonces sabemos que del ectodermo también se va a formar la epidermis. Entonces el tubo va a quedar, digamos, de esta manera ya individual, ya no haber conexión con la cresta neural, sino estas tres estructuras están individuales, ¿no? Ahora, este cierre del tubo neural, de esto que hemos visto, va a producirse, digamos, hacia los dos extremos, ¿no? Tanto, digamos, el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Se cierra porque esto va, si no se cierra, va a producir después defectos y malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, generalmente esto empieza, digamos, del 21 al 23 día, ¿no? Entonces, vamos a ver que primero más o menos ocurre, digamos, el neuroporo anterior y posteriormente unos 2 o 3 días posteriores el neuroporo posterior. Entonces, ya tenemos el embrioncito de una forma que parece un tubito, ¿no? Ya, digamos, ya no es esa hoja que habíamos visto, sino que ya se ha formado como una especie de un tubo. Entonces, acá tenemos, vean, el pliegue neural, esos pliegues que habíamos visto. Acá tenemos los somitas que derivan del mesodermo y van a formar posteriormente todo lo que es la columna vertebral, las vértebras, con sus arcos costales y las costillas, ¿no? Y acá estamos viendo hacia la parte, digamos, distal, el neuroporo, digamos, caudal, ¿no? Entonces, estos deben ir cerrándose, como habíamos visto, entre el día 22 a 25, y el inferior más o menos son 2 o 3 días posteriores. Ahora, esta neurulación, este cierre de este tubo neural, también se ha propuesto otra teoría, ¿no?
Entonces, acá estamos viendo que no solamente es el cierre, digamos, de los neuroporos, sino acá se ha hecho estudios y se ha visto las diversas malformaciones que se da por, digamos, la falta del cierre del tubo, ¿no? Entonces, en esta otra teoría se hace mención a que hay 5 puntos de cierre, ¿no? Un punto de cierre viene a ser el dorsal, que va a ser, digamos, bidireccional, hacia arriba y hacia abajo. Luego vamos a tener el 2 que también es bidireccional, la parte cefálica. Luego vamos a tener la parte 3 que sería la parte facial, pero va a tener una dirección unidireccional ascendente. Luego vamos a tener el otro punto de cierre, que sería el occipital, que también es unidireccional, y el quinto sería el lumbar, ¿no? Que también tiene es unidireccional hacia la parte, digamos, superior, ¿no? Ascendente. Entonces, en estos lugares se va a producir malformaciones, ¿no? Entonces, esto más que todo se ha hecho, digamos, para explicar las diversas patologías de las malformaciones congénitas que se dan por el mal cierre de este tubo, ¿no? Esos defectos de cierre del tubo neural es porque, digamos, en algún momento no se ha completado, digamos, el cierre adecuado. ¿Y qué es lo que vamos a ver, no? Una de las lesiones más frecuentes viene a ser la espina bífida, ¿no? Que debemos ya, digamos, ya tiene otra nomenclatura y al ser, digamos, falta del cierre a nivel torácico, ya va a ser, digamos, un disrafismo, ¿no? Eso significa que no se ha cerrado, ¿no? Entonces, también ustedes lo van a poder encontrar con esta literatura, ¿no? Entonces, vemos acá que los niños pueden hacer como un bulto o una formación, digamos, nodular hacia la parte, digamos, ya caudal, cercana, digamos, a los glúteos. Se va a formar esta zona tumoral en la que va a haber, digamos, diversas alteraciones, ¿no? Puede ser, digamos, una espina bífida oculta en la que de repente el niño solamente muestra, digamos, algún cambio de coloración en la piel, y a veces los papás tampoco no se dan cuenta, ¿no? Salvo que, digamos, haya ocurrido un roce, alguna compresión, entonces ahí se descubre esta espina bífida oculta, ¿no? Luego vamos a tener la otra forma, que es, digamos, el meningocele, ¿no? Solamente salida de las meninges, ¿no? Tenemos acá la salida de las meninges, que está cubierta por piel. Entonces, esto va a constituir el meningocele. Y tenemos otra modalidad en la que ya vamos a ver participación del tejido neural. Entonces ahí vamos a ver que es ya no, que ya es ahora un mielo meningocele, ¿no? Se tiene parte del tejido nervioso y también, digamos, las estructuras que están rodeando, digamos, a la médula, que vendrían a ser las meninges, ¿ya? Acá tenemos acá, digamos, está mayor aumento. Vemos el meningo se le puede formar, como les decía, una formación ovoidea, nodular, ¿no? En la zona, digamos, distal de la columna. Y lo que tenemos que ver es cuál es su contenido, ¿no? Ya los cirujanos, cuando los cirujanos pediatras, cuando ven este tipo de lesión, rápidamente operan al niño, ¿no? Ya sea, digamos, para cerrar este agujero y también, digamos, para evitar complicaciones posteriores, ¿no? Entonces se hace el cierre y el niño va, digamos, va a superar esta lesión. Ahora también vamos a tener otro tipo de alteraciones, ¿no? Podemos ver también una raquisquisis, que también se le llama mielosquisis, en la que es, digamos, se constituye la forma más severa del disrafismo espinal. Acá todo el tubo neural no se ha cerrado, ¿no? Como lo que estamos viendo, así se recibe en realidad a los óbitos fetales, y podemos ver, por ejemplo, que todo esto está expuesto. Claro, esto debería ser detectado con una ecografía, ¿no? Digamos, ya tenemos el diagnóstico a temprana edad, pero a veces vemos este tipo, digamos, digamos, fetos que vienen a patología, ¿no? Y son generalmente mamás
o pacientes que no han tenido un control prenatal, no se han hecho sus exámenes, no sabemos sus antecedentes, porque si tienen un niño que ha nacido anteriormente con esta malformación, puede volver a repetirse. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta para hacer, digamos, el consejo genético y también, digamos, hacer el control prenatal, ¿no? Para evitar que los niños nazcan con esta falta del cierre de ría de todo el tubo neural, ¿no? Tanto de la parte cefálica, donde vamos a encontrar el encéfalo, y también la parte, digamos, acá donde está la médula espinal, ¿no? Ahora, vamos a ver también que en estos casos no se observa meninges, no hay vértebras ni piel, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. En otros casos podemos observar también una craneomielosquisis. Acá afecta la médula y el encéfalo, ¿no? Afecta a los dos. Otro defecto que también se ve es, digamos, la falta del cierre del neuroporo anterior, ¿no? A esto le llamamos anencefalia. En realidad debería llamarse meroencefalia, ¿no? Porque es, digamos, la parte del encéfalo, ¿no? Lo que falta. Ahora, en esta anencefalia también puede ser detectada, digamos, en las primeras etapas de formación del bebé, ¿no? Porque esto, imagínense, más o menos al mes ya tenemos la formación, digamos, del tubo neural, ya tenemos el cierre de ambos neuroporos, ¿no? Ahora, pueden estos defectos, como les decía, en los estudios que se ha hecho y se ha propuesto esta teoría de que no solamente, digamos, se considere los dos extremos craneal y caudal, sino también esta otra teoría que está haciendo mención, digamos, a las diferentes estructuras, ¿no? Y explican, digamos, el por qué hay estas patologías. Entonces, cuando tenemos el cierre, digamos, de la parte frontal, el defecto en el cierre de la parte frontal, vamos a tener un encefalocele frontal, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. No, otros pueden nacer acá en esta otra área, otros pueden tener a nivel dorsal u otros a nivel sacro ya. Acá vemos, esto es lo más frecuente que se ve. Puede ser, digamos, a nivel lumbosacro y se ve la lesión así, ¿no? Entonces lo que se tiene que, digamos, ya los cirujanos cuando hacen el estudio ven si solamente son meninges o ya hay tejido nervioso. Entonces, de acuerdo a eso, digamos, ya el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces vamos a tener, vean ustedes, diferentes defectos del tubo, de cierre del tubo neural, ¿no? Conformación, vean estas lesiones, cómo aparecen, ¿no? Acá tienen la cara del niño, acá igual, y esta sería, digamos, otra parte, ¿no? En la que aparece, por ejemplo, una zona un poco pálida, ¿no? Entonces, esta zona un poco pálida, a veces los papás no se dan cuenta, ¿no? Pero debemos tener en cuenta, y esta sería, digamos, la espina bífida oculta, ¿no? Que está cubierta por piel, pero le falta, digamos, otras estructuras, ¿no? Ahora, en esta neurulación primaria, en el cierre del tubo neural, se ha visto, y ustedes también saben, ¿no? Que el ácido fólico es un factor importante, ¿no? Y es por eso también que a todas las mamás se les administra esta vitamina para evitar, digamos, posteriores lesiones, ¿no? Ahora, se dice también que ocurre una neurulación secundaria que, digamos, vendría a ser, en los mamíferos, tiene poca importancia, ¿no? Va a ser, digamos, la formación de un tubo neural caudal AS2, más o menos el cono medular, ¿no? Si se presenta un desarrollo importante, vamos a ver que esto se llama atavismo, ¿no? Entonces, este atavismo va a hacer que, digamos, esta parte distal crezca, lo que estamos viendo acá, empiece a crecer y se pueda, digamos, formar como una especie de una cola, ¿no? Entonces acá tenemos estas células que están formando cordones medulares y se aproximan al tubo neural, ¿no? Entonces acá tenemos una unión al tubo neural y si esto, digamos, continúa es lo que vamos a llamar el atavismo, ¿no? Entonces va a continuar y se va a acompañar también de otras estructuras que están acá adyacentes, ¿no? Ya sea, digamos, de piel, tejido celular subcutáneo y pueden aparecer como unos apéndices, ¿no? Entonces, este atavismo va a ser una persistencia de estructuras vestigiales, ¿no?
Es lo que también llamamos la persistencia de la cola primitiva. Acá para que ustedes puedan ver, se dan este tipo de lesiones, vean. Y lo que digamos nosotros, lo que observamos al estudiar estas lesiones es tejido, es piel con tejido conjuntivo. A veces se encuentra tejido nervioso, pero la mayoría sí, digamos, tienen, ¿no? O sea, tejido nervioso y tiene tejido conjuntivo y piel, ¿no? Entonces esto se retira y se hace también el cierre. Ahora, en esta parte, digamos, de los defectos de la neurulación secundaria, vamos a tener alteraciones a nivel, digamos, de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, conocemos como que en el cuerpo vertebral que se ha formado, en lugar de que haya solo un agujero, vamos a tener dos agujeros, ¿no? Entonces, vamos a tener dos hemimédulas en un mismo saco dural, ¿no? Acá tenemos una y acá tenemos otra, ¿no? Y esto lo podemos ver, digamos, con los exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? La resonancia, la tomografía, se pueden, digamos, a determinar este tipo de lesiones. Otro también que se ha visto es la médula fijada. El cono medular anormalmente está abajo, ¿no? Empieza, digamos, a elongarse como lo que estamos viendo acá, y va, digamos, a tener un extremo distal, ¿no? Algunas veces se puede encontrar, digamos, incluso hasta partes de tejido óseo, ¿no? en esta médula fijada. Entonces, el desarrollo cefalocaudal va a constituir, digamos, lo que va a formar ya el sistema nervioso, ¿no? Lo que va a ser, digamos, la parte del encéfalo. Y ahí vamos a ver cómo es que se va a formar, digamos, las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, este desarrollo es lo que vamos a llamar encefalización y constituye la formación de las vesículas encefálicas, ¿no? Vamos a tener en primer lugar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Entonces, estas vesículas cerebrales van a ser expansiones del tubo neural, ¿no? Acá tenemos el tubo neural, van a empezar a dilatarse, por eso las llamamos vesículas primarias, ¿no? Y esto va a ocurrir más o menos en la tercera semana del desarrollo gestacional. El prosencéfalo va a ser, digamos, la parte del cerebro anterior, el mesencéfalo va a formar el cerebro medio y el romboencéfalo el cerebro posterior. Y así esta parte de acá tenemos la médula. Entonces, estas vesículas que se van a ir formando en el tubo neural también van a sufrir flexuras. O sea, esto va a ser, digamos, para que se pueda, digamos, formar tanto el encéfalo, el cerebelo, el bulbo, la protuberancia posteriormente, ¿no? Si vemos, digamos, en un inicio son solamente 3 dilataciones, ¿no? Pero estas dilataciones empiezan también a sufrir proliferación celular, empiezan a multiplicarse las células y empieza, digamos, el proceso de elongación. Esto se elonga y luego empieza el proceso, digamos, de acodamiento, ¿no? De flexuras. Entonces, estas flexuras van a permitir, digamos, delimitar, ¿no? Digamos, la parte más superior tenemos el prosencéfalo, esto va a formar ya directamente el encéfalo, luego tenemos al mesencéfalo y vamos a tener, digamos, unos pliegues, ¿no? Unas flexuras. Acá tenemos una flexura cefálica. Luego vamos a ver el romboencéfalo, que sería la otra parte. Y vamos a ver acá la flexura cervical. Entonces, como ven ustedes, empieza, digamos, a elongarse y luego como que la cabecita empieza a ponerse, digamos, de una manera caudal, ¿no? Entonces, conforme van avanzando los días, vemos que no solamente, digamos, se va a ir diferenciando lo que es el mesencéfalo, el romboencéfalo y el prosencéfalo, sino también las otras estructuras que van a acompañar, ¿no? Tanto la médula espinal, los ganglios craneales, sensitivos y espinales, ¿no? Entonces, acá estamos viendo las otras estructuras, así que son pequeñitas y ya van a ir formando, ¿no? Las otras partes de lo que es el sistema nervioso, ¿no? Acá podemos diferenciar, por ejemplo, al 12º par craneal, al 11º, a la médula espinal, acá algunos ganglios craneales, el ganglio del 5º par, el diencéfalo, la copa óptica que también aparece y es visible en un embrioncito, el ojito siempre aparece como un puntito negro.
es, digamos, por la cantidad de pigmento que tiene, ¿no? Y es visible verlo. Entonces, la parte cefálica a nivel del mesencéfalo, más o menos al final de la tercera semana de desarrollo gestacional, va a constituir, digamos, esta parte distal, ¿no? La parte cervical, digamos, va a separar el romboencéfalo de la médula espinal y esto ocurre en la quinta semana. Y la parte pontina va a estar entre el metencéfalo y y el mielencéfalo, ¿no? A finales de la quinta semana de desarrollo gestacional. Entonces, estas vesículas al inicio son así, como unas dilataciones. Acá tendríamos el telencéfalo. Esto va a ser, digamos, posterior al prosencéfalo secundario. Luego vamos a tener el diencéfalo. Luego vamos a tener el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Entonces, estas dilataciones o expansiones que se forman del tubo neural van a posteriormente digamos, a diferenciarse en lo que es, digamos, ya el encéfalo, ¿no? Entonces, el prosencéfalo va a formar lo que va a ser el prosencéfalo primario, va a formar posteriormente el prosencéfalo secundario y el diencéfalo. El mesencéfalo va a quedar solo como mesencéfalo. El romboencéfalo va a formar el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Y la médula espinal la vamos a tener hacia la parte distal. Entonces, el telencéfalo va a formar este prosencéfalo secundario. Como vemos acá, en un inicio también son dos prolongaciones, dos dilataciones, porque van a formar posteriormente lo que son el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Qué más van a formar a nivel del telencéfalo? La lámina terminal, los núcleos de la base, el bulbo olfatorio, ¿no? Vamos a ver también el nervio, el primer nervio craneal, el hipotálamo y el infundíbulo. El mesencéfalo va a formar lo que es el techo, el tegmento, los pedúnculos cerebrales, los nervios craneales 3 y cuarto. Y el mielencéfalo va a formar lo que es, digamos, el bulbo raquídeo o la médula oblongada, que se llama, ¿no? Y los nervios craneales noveno, décimo, onceavo y doceavo. Entonces, el diencéfalo, que va, digamos, a ser otra diferenciación del telencéfalo, va a formar lo que es el epitálamo, las estrías medulares, los núcleos avenulares, la comisura posterior, la epífisis, el tálamo, el subtálamo. Ahí vamos a ver el núcleo de Lewis, el hipotálamo e infundíbulo y el nervio craneal 2, ¿no? Ahora el metencéfalo va a formar lo que es la protuberancia, va a formar el cerebelo, los nervios craneales quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? Entonces ya más o menos como que queda ya, digamos, cada una de ellas a qué posteriormente van a diferenciar o qué estructuras son las que van a generar, ¿no? Acá, por ejemplo, el hipotálamo, el infundíbulo, el Carlson dice que se incluyen dentro de lo que es el prosencéfalo secundario, ¿no? Dentro de esto. Por eso que acá lo ponen como una espita. Ahora también tenemos que tener en cuenta que a la par que se están formando también estas estructuras, estas vesículas, vamos a ver que también hay un líquido que le rodea, ¿no? Que es el líquido cerebroespinal y es el que posteriormente vamos a llamar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, este líquido se produce en los plexos coroideos y y se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas, ¿no? Entonces, siempre también tiene que haber, digamos, un equilibrio en ambas, ¿no? Qué cosas, digamos, se tiene que mantener, digamos, una presión adecuada, no puede haber ni más ni menos, porque esto hace que, digamos, el cerebro pueda, digamos, estar, digamos, protegido por esa cantidad de líquido y luego tenemos las meninges, ¿verdad? Acá nuevamente las mismas estructuras. Entonces, acá el telencéfalo, ¿qué va a formar, digamos, en la parte del telencéfalo? Vamos a tener un telocele lateral. Cele significa dilataciones, ¿no? Como unas formaciones quísticas que es donde vamos a tener los plexos coroideos y vamos a tener ese líquido espinal. En esta etapa se le llama telocele lateral, telocele medial, diocele, que corresponde al diencéfalo, mesocele al mesencéfalo y rombocele al metencéfalo, ¿no? Y digamos acá tenemos ya el mielencéfalo
y ya en conexión con la médula espinal, ¿no? Ahí tenemos el conducto central ependimario. Entonces, este líquido, como vemos, tiene, digamos, un funcionamiento constantemente, se está produciendo y no solamente es un líquido que está lubricando, que está, digamos, rodeando al encéfalo, sino también forma como una barrera hematoencefálica, ¿no? Esta barrera hematoencefálica, ¿qué es lo que hace? ¿No? Evita que puedan entrar gérmenes, puedan entrar microorganismos y sustancias tóxicas que puedan, digamos, dañar la formación de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, de esa manera también está, digamos, se protege y, digamos, se ordena el desarrollo y la formación de estas estructuras, ¿no? Entonces, hay una producción de un volumen, digamos, determinado, su reabsorción, y esto, digamos, es una homeostasis, ¿no? No se puede generar, digamos, un exceso ni una disminución. Claro que cuando ya encontramos, digamos, anormalidades, ya se tiene que hacer, digamos, un correlato clínico patológico, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el telencéfalo, como habíamos visto, va a formar el prosencéfalo secundario y vamos a tener los ventrículos laterales, ¿no? El diencéfalo va a formar el tercer ventrículo, el mesencéfalo, el acueducto mesencefálico, el acueducto de Silvio. El metencéfalo va a formar el cuarto ventrículo o la porción superior y el mielencéfalo va a formar el cuarto ventrículo, la porción inferior, ¿no? Luego vamos a tener la médula y el conducto central ependimario, ¿no? Acá mismo vamos a tener orificios, vamos a ver el foramen interventricular o foramen de Monro, que va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Luego vamos a ver el foramen lateral o foramen de Lusca. Vamos a ver el foramen medial o de Magendie, que permite también el paso del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. Y luego vamos a ver los ventrículos terminales, los de Krauss, a nivel del cono medular, ¿no? Estos generalmente desaparecen en los primeros meses de vida. Entonces, cuando hay anormalidades, digamos, en la cantidad de líquido amniótico, vamos a tener malformaciones, ¿no? Como por ejemplo la que se da con mayor, eh, digamos, frecuencias es la hidrocefalia. Esta hidrocefalia, como sabemos, va a ser la acumulación excesiva de líquido cerebroespinal craneal, ¿no? Que puede ocurrir por tumores, por infecciones o malformaciones. Acá tenemos la hidrocefalia. Su tratamiento consiste, como sabemos, en la colocación de unas válvulas a través de las cuales se va a drenar el líquido cefalorraquídeo y evitar, digamos, que esto aumente de volumen porque al aumentar de volumen lo que va a dañar es, digamos, el encéfalo, ¿no? Y todas las estructuras que tenemos en la cavidad craneana. Acá tenemos, esto por ejemplo, son, digamos, como les digo, no toda esta parte de la embriología, en realidad, ahorita ya se tiene, digamos, estudios moleculares, ¿no? Toda la parte, digamos, de la determinación de factores supresivos, factores estimuladores, que van a, digamos, hacer que todas estas estructuras se formen de una manera adecuada, ¿no? Acá tenemos un embrioncito, vean cómo se está iniciando, digamos, la expansión de la parte cefálica y está formándose, digamos, esos pliegues que van a formar posteriormente lo que es el prosencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, ¿no? Entonces, estas estructuras, como habíamos visto, se alargan y ya, digamos, no es solamente las vesículas, ¿no? Sino empiezan a crecer, a aumentar la celularidad y posteriormente van a empezar, digamos, a separarse ya con los pliegues, ¿no? Entonces, en el esquemita tenemos así, ¿no? Este es un embrioncito, también es una foto, digamos, digamos, que se ha hecho en un embriones que se hacen los estudios y ahí de esa manera se puede determinar, ¿no? En esta imagen podemos ver, por ejemplo, a los somites. Estamos viendo acá la médula, ¿no? Y acá las otras estructuras cerebrales, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce, digamos, esta regulación molecular? ¿Qué es digamos, lo que hace que el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo
digamos, empiecen a elongarse, empieza la proliferación celular y la diferenciación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces acá en este cuadrito les hago mención, digamos, a varios factores, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la notocorda. Esta notocorda va a tener acción sobre, digamos, parte de la placa neural. Acá vemos el endodermo visceral, la placa precordal, que van a actuar, digamos, sobre la parte craneal anterior, ¿no? Entonces, del tubo neural. Entonces, a través de estos factores van a hacer, digamos, que el OTX2, que el prosencéfalo y el mesencéfalo empiecen su diferenciación. El GBX2 también inicia su diferenciación hacia el romboencéfalo, ¿no? Ahora, esta regulación molecular continua y vamos a tener, digamos, unos centros, digamos, de señalización, ¿no? Como unos centros que van a dirigir la separación o, digamos, van a decir hasta acá es el cerebro, hasta acá es el diencéfalo, romboencéfalo, cada una de las estructuras, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, a este nivel un organizador ísmico, así se le llama. Este organizador ísmico va a polarizar, va a estar polarizando la región dorsal, ¿no? La parte, digamos, posterior. Entonces, a través, digamos, de tres factores, ¿no? El WT1, después, para la parte anterior, el posterior va a ser el FG8 y ambos lados vamos a tener el PAC2, PAC5 en uno y en 2, ¿no? Entonces, todas estas moléculas van a dirigir y van a, digamos, ordenar de una manera adecuada la diferenciación, ¿no? Entonces, no es, digamos, que se no, o que actúan cada uno por su lado, ¿no? Sino, digamos, hay estos factores, estas moléculas que van a dirigir la separación, ¿no? En realidad, estos embriones en los que se ha hecho estos estudios son embriones chiquitos, ¿no? A veces llegan a medir 1 centímetro o 1,5 centímetros, ¿no? Y en ellos es lo que se está haciendo los estudios. Entonces, de esa manera se puede, digamos, determinar. Obviamente, cada vez se descubre más organizadores y más, digamos, moléculas que participan en esta regulación, ¿no? Y esta formación de las diferentes estructuras. ¿Y por qué, digamos, es importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, no es solamente que digamos que del prosencéfalo se va, digamos, a formar el encéfalo, el cerebelo, nada. Acá esto tiene que ver, digamos, con la parte de las lesiones tumorales, con las malformaciones congénitas. De todas maneras, o sea, en esos estudios que se ha hecho, se ha visto que hay modificaciones, alteraciones en estos factores, ¿no? Sobre todo en las lesiones tumorales. Por ejemplo, el WT1 tiene que ver bastante con los meduloblastomas, ¿no? Con lesiones tumorales sumamente malignas que se dan a nivel, por ejemplo, del nervio óptico, ¿no? Entonces, una de ellas, igual como la que se da también, por ejemplo, en el tumor de Wilms, ¿no? Entonces, es un factor que va a participar. Como sabemos, el tumor de Wilms es un tumor, digamos, que va a tener tres componentes, ¿no? Una parte epitelial, va a tener una parte del mesodermo y también va a tener, digamos, células primitivas, ¿no? Entonces, vean cómo este, digamos, un solo factor puede, digamos, participar en diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ahí es, digamos, la importancia de estos factores, ¿no? Yo sé que, digamos, esta partecita es bastante pesada. Felizmente, esta parte de acá he tenido el apoyo de un amigo de México, que es el que prácticamente me ha pasado su PPT. Y bueno, he podido repasar y buscar un tanto la literatura, ¿no? Más o menos para poder entender, porque yo lo tenía planteado de otra forma, ¿no? Entonces, estas cosas, como les digo, son importantes. Siempre preguntan y cuando se hacen los marcadores tumorales en las lesiones neoplásicas, se pide, digamos, estudios de inmunistoquímica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el sistema nervioso central, ¿qué marcadores vas a pedir? Entonces, ahí está y la trascendencia de estas moléculas, ¿no? De saber, por ejemplo, que el PAC2, el PAC5, a esto obviamente ya, digamos, se ha hecho otros estudios y se ve, digamos, cuáles pintan mejor y cuáles están relacionadas al tumor, ¿no? Pero todo parte, digamos, de estas moléculas, que en realidad son importantes, ¿no? Ahora, el otro organizador que vemos es el organizador cefálico. Este va a derivar del endodermo visceral más la placa precordal, ¿no? Para el prosencéfalo. Entonces acá tenemos el otro organizador que va a estar, digamos, más o menos a este nivel.
Y vamos a ver también que la notocorda va a ser como, digamos, una estructura que va a tener influencia, como habíamos visto a nivel, digamos, del ectodermo, ¿verdad? Entonces, de la placa neural va a iniciar la proliferación celular, va a tener, digamos, sus límites, como habíamos visto en esos surcos, entonces no empieza a proliferar de una manera desordenada, sino tiene límites, ¿no? Entonces, hacia, digamos, hacia la parte craneal, vamos a tener que hay un límite, ¿no? Que es la membrana bucofaríngea. Y hacia la parte distal vamos a tener la cloaca. Entonces, no puede, digamos, darse una estimulación constante, sino cumplen una vez su, digamos, una vez que se ha formado, estos factores también son retirados, ¿no? Y las estructuras que ya van, digamos, ya no son necesarias, sufren un proceso de apoptosis, es decir, digamos, ya no le sirve, digamos, esta parte, esta cantidad de células, empieza un proceso de apoptosis y ya va diferenciándose, digamos, las diferentes estructuras, ¿no? Acá tenemos, vean cómo empieza, digamos, acá tenemos el telencéfalo, acá tenemos el diencéfalo y el mesencéfalo. No vean cómo poco a poco empiezan, digamos, a proliferar las células en esta parte del tubo neural para poderse diferenciar lo que posiblemente vamos a tener en el encéfalo con los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces acá tenemos la zona limitante que habíamos visto que era como un estrechamiento que dirigía, ¿no? Ahora tenemos acá en esta parte inferior a la notocorda, ¿no? La notocorda, como sabemos, es el mesodermo axial. Este mesodermo axial va, digamos, va a ser como un cuidante, como un vigilante, porque también produce factores estimuladores, como habíamos visto, ¿no? Entonces, estos centros de señalización, tenemos, ¿no? La zona limitante va a ser una franja de Sony-Hitch en la región ventral, que también es otra molécula que se ha descubierto en la región ventral del diencéfalo, y va a dividir el tálamo en ventral y dorsal. Luego vamos a ver que la cresta neural también tiene un organizador del telencéfalo, ¿no? Y va a expresar también esta Sony Hitch y factor estimulación también, el FG8, que es un factor generador de los fibroblastos que también va a dirigir, ¿no? Entonces estos van a inducir la expresión del FOXG1, que va a ser un marcador telencefálico. Entonces, estos marcadores que ustedes están viendo acá son los que van a después posteriormente constituir, digamos, como los marcadores no solo tumorales, sino, digamos, las guías y se va a poder, digamos, hacer una determinación si están en exceso, hay una persistencia, una desaparición, ¿no? Porque tiene un tiempo de acción y luego, digamos, ya se retiran, ¿no? Una vez que ya, digamos, se han hecho la diferenciación, ya no persisten estas moléculas. Entonces, si vemos, digamos, el tubo neural como lo que es como un cilindro, vamos a ver que esta parte va a constituir la parte dorsal la parte de arriba y esta parte la parte ventral, ¿no? Entonces, acá hay un factor bien importante que es el ácido retinoico, ¿no? Que abunda en todo lo que es, digamos, la parte anterior. Y hacia la parte caudal vamos a tener el GDF11 y el FG8, ¿no? En la parte posterior. Entonces, el equilibrio entre todas estas moléculas va a hacer que, digamos, se desarrolle de una manera ordenada tanto las estructuras del telencéfalo, ¿no? Ahí tenemos lo que es, digamos, los hemisferios cerebrales, tenemos, digamos, el orden y la separación de lo que es, digamos, la sustancia gris, la sustancia blanca, la formación de los ventrículos, el diencéfalo, el tálamo, entre otros, ¿no? Y acá vemos esos factores, tenemos el ácido retinoico en ambos lados. Acá tenemos el BMP, que era la proteína morfogénica ósea, y el WT1. Luego vamos a tener el Sony Hitch hacia la parte ventral, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todas estas estructuras con estas moléculas para que se pueda tener, digamos, una diferenciación de todo lo que es el tubo neural. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Ya, digamos, eso que nosotros vemos, ¿no? Que se está, digamos, elongando, se están formando las vesículas. Eso lo podemos ver, digamos, tal vez macroscópicamente en un embrioncito pequeño, ¿no? Ya, digamos, mirándolo a la microscopía electrónica, vamos a poder de repente visualizar estas prominencias. Pero ya en los estudios moleculares y en los estudios que se hacen de microscopía electrónica,
Ustedes saben que el microscopio lee los cortes que se hacen, ¿no? Entonces, en esos embrioncitos se hace cortes a diferentes niveles y se ve, digamos, cómo está yendo la separación, la segmentación de cada una de las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, lo grande que vemos también ocurre, digamos, a nivel más pequeñito, ¿no? Que incluso con el microscopio óptico no podemos verlo. El microscopio óptico nos va a permitir solamente ver, digamos, células progenitoras indiferenciadas, células pequeñitas que parecen, digamos, unas pepitas, porque así se ven, ¿no? Pero no vamos a poder determinar mayor, digamos, mayor diferencia. Ya para, digamos, estudiar esta segmentación más fina de lo que es el sistema nervioso central, se hace estudios de microscopía electrónica. Entonces, estos estudios, como les digo, se hace cortes de embrioncitos de 1,5 centímetros, y eso será, digamos, con ayuda ya, digamos, incluso de la ecografía o de la resonancia que también se ve en esas estructuras, poco a poco se va diferenciando y vamos viendo, por ejemplo, cuál es el prosencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo, ¿no? Entonces, de ahí se hacen los cortes y esto permite, digamos, en el microscopio electrónico tomar fotos y esa foto podemos interpretar, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto se llama segmentación fina, ¿no? O sea, lo que es, digamos, ya la separación de células más pequeñitas del sistema nervioso central, y a esto llamamos los neurómeros. Entonces, en el prosencéfalo vamos a tener los prosómeros, que van a estar, digamos, de la parte desde P1 hasta P3, ¿no? Entonces, acá estamos viendo en la parte posterior. Desde P1 hasta P3 más o menos la región talámica, ¿no? El mesencéfalo va a llamarse los mesómeros. En realidad estos a nivel del mesencéfalo no están bien definidos, ¿no? Entonces parece que permanecen unas horas y luego sufren un proceso de apoptosis, entonces no se ha podido observar en los cortes de microscopía electrónica, ¿no? Y del romboencéfalo vamos a tener a los rombómeros que van desde R1 hasta R7, ¿no? Como estamos viendo acá en este embrioncito, R1, R2, R3, ¿no? Y la médula espinal va a llamarse los mielómeros, ¿no? Las estructuras más pequeñitas. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo es que, digamos, el tubo neural todavía no se ha cerrado, ¿no? Y poco a poco se va a ir aproximando, ¿no? Para completar su cierre. Entonces, esta neurodiferenciación tiene, digamos, lugar en base a la posición de los núcleos y a las etapas del ciclo celular, ¿no? Se dice, por ejemplo, que las células que están, digamos, más hacia la periferia van a sufrir, digamos, acción de diferentes moléculas y van a iniciar su división, ¿no? Entonces, eso todavía no está, digamos, así claro y bien definido, por eso todavía no lo he puesto, ¿no? Entonces, el neuroepitelio del tubo neural va a tener una celularidad pseudoestratificada, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estas pequeñas áreas amarillitas redondeadas vienen a ser células, ¿no? Entonces, vamos a ver que una célula primitiva, que está otra y otra, ¿no? Entonces se acomodan. Todo esto es el tubo neural. Entonces, esto es lo que nosotros vemos cuando se hace un corte histológico. Vemos estas células, más no tenemos, digamos, opción de ver, digamos, diferenciación, ¿no? Tendríamos pues que agarrar diferentes embriones en diferentes etapas para ir viendo, ¿no? Pero hasta donde tenemos y mandamos, cuando tenemos, por ejemplo, restos placentarios y que vienen con embrión enviamos, pero no nos ayuda mucho, ¿no? Uno, porque digamos, el embrioncito murió y desde el momento que, digamos, ha tenido el fallecimiento del embrión hasta que lo colocan en formol digamos, la mamá va a que le hagan una limpieza quirúrgica, pasan horas, ¿no? Entonces, algunas veces, como está mezclada con los coágulos hemáticos, no se ve. Son estructuras bien pequeñitas, ¿no? Y lo que nosotros, digamos, buscamos es el ojito. El ojito es el que nos ayuda, digamos, a podernos guiar que es un embrión. Entonces, cuando nos llegan los restos placentarios a patología o los restos endouterinos, siempre tratamos de buscar con sumo cuidado. De repente por ahí encontramos un embrioncito, ¿no? A ver, digamos, si podemos poder diferenciar las diferentes estructuras.
Entonces, en el corte que hacemos solamente vemos estas celulitas, ¿no? Células en realidad son indiferenciadas. No todas son casi parecidas, son células neuroepiteliales. Algunas, como les digo, están en diferentes etapas de mitosis y están dividiéndose, ¿no? Como vemos acá, la notocorda está dirigiendo prácticamente la diferenciación del tubo. Entonces, el neuroepitelio del tubo neural es un epitelio pseudoestratificado, no tiene a diferentes hileras. Los núcleos cambian de fase en el ciclo celular dependiendo de su posición. Ahora, en la neurohistogénesis, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? Tenemos una célula madre progenitora. Esta célula madre progenitora va a generar las células de la glía. Estas células de la glía también van a generar precursores de astrocitos. Y vean ustedes, siempre hay estos factores, estas moléculas que guían, digamos, la diferenciación hacia otra célula, ¿no? Entonces acá tenemos un oligodendrocito. Tenemos un astrocito, como ustedes pueden ver, son diferentes. En realidad, cuando vemos en el tejido nervioso, todo lo que es, digamos, glía se ve, son células redonditas, ¿no? Y a veces es difícil, digamos, poderlas diferenciar de otras estructuras, ¿no? Entonces, la glía generalmente son células pequeñas, ¿no? Luego vamos a ver que también se va a generar otras células. A partir de esta célula madre progenitora, célula pluripotencial, como la llamen, van a generar otras células, ¿no? Vamos a tener una diferenciación directa que va a formar el neuroblasto 1, luego va a formarse el neuroblasto 2, como estamos viendo acá, a través de una célula precursora intermedia, ¿ya? Un ratito, chicos, por favor. Entonces así se van diferenciándose cada una de ellas, ¿no? Y todas tienen que, digamos, todas tienen que ver con estos factores, estas moléculas que dirigen, digamos, la diferenciación, ¿no? Entonces vamos a tener a veces una célula precursora intermediaria, a veces es difícil diferenciar, ¿no? Una célula progenitora de una célula precursora intermedia. Entonces para eso nos sirven también esos factores moleculares que habíamos visto, ¿no? Entonces para poder decir, esta es una célula precursora intermedia, porque no siempre la vamos a ver así bien delimitada, porque conforme van avanzando las horas también cambian de forma, entonces es un poco difícil de poderlas, digamos, decir esta es, porque no se mantiene en esa forma, se va diferenciando en lo que van a ser las neuronas, ¿no? Entonces, todo este proceso se llama un proceso de neurogénesis, ¿no? Donde se van a formar las diferentes líneas celulares, ¿no? Todo lo que corresponde, digamos, a las neuronas en las diferentes capas a nivel de la corteza, y también vamos a tener a las otras células que constituyen la glía, ¿no? Vamos a ver también que en diferentes partes existen otras células, ¿no? Como los oligodendrocitos, las células ependimarias, las células que están rodeando a los ventrículos. Entonces, vemos acá cómo, digamos, a partir de esta célula pluripotencial que vemos acá, ay, chispas, ay, esta de acá que es más o menos fusiforme, alargada, cómo se va a ir diferenciando, ¿no? Por ejemplo, en un inicio va a ser, digamos, una célula apolar, luego va a tener, digamos, dos extremos y la vamos a llamar célula bipolar, luego va a quedar como una célula unipolar y va a constituir lo que es la sustancia de Nils. Luego vamos a ver una neurona multipolar, una neurona ya madura, ¿no? Entonces, de esa manera se van a ir diferenciando cada una de las líneas celulares en el cerebro, ¿no? Entonces, hasta que ya, digamos, vamos a tener ya, digamos, la diferenciación cuando el niño nace, ¿no? Ahora, no tenemos, por ejemplo, hace años ya necropsias, ¿no? Entonces, de bebés. Esto ha bajado bastante, es, digamos, una disminución bien sustancial. Como ahora hay exámenes de ayuda diagnóstica, prácticamente ya, digamos, ya no piden una necrosis, ¿no? Entonces, por una parte también en esto nos bloquea para poder, digamos, encontrar y ver la diferenciación, ¿no? Porque, digamos, si es un óbito fetal, digamos, a término, ya vamos a ver, digamos, a las neuronas ya formadas, ¿no?
pero si no tenemos esa opción de ver, tampoco saca muestras, ¿no? No sé si en el Hospital de Niños de San Borja o en el Hospital de Niños de la Brasil sigan haciendo necrosis, ¿no? Hasta donde yo sé, eso ha bajado en todos los hospitales y ya no tenemos opción de tener tejidos. Todo lo que nos llega son solamente muestras de biopsias esterotáxicas o lesiones tumorales, ¿no? Entonces, cuando tenemos las lesiones tumorales, uno empieza, digamos, a ver y lo que tenemos que hacer es buscar estas moléculas, ver qué factores, digamos, qué estudios de inmunistoquímica vamos a realizar para poderle dar nombre y apellido a la lesión tumoral, ¿no? Porque llega un momento en que cuanto más agresiva es la neoplasia, se va a ver células indiferenciadas, ¿no? Y las células indiferenciadas las vemos así, alargadas. Por ejemplo, en el neuroblastoma se ven así, ¿no? Son células alargadas, fusiformes, que para decir, digamos, es de estirpe neural, tenemos que pedirle inmunistoquímica. Entonces, eso ya lo pinta y podemos, digamos, hacer una diferenciación. Entonces, en esa parte estamos un tanto bloqueadas, ¿no? No tenemos, digamos, ya esa facilidad de tener muestras y poder, digamos, hacer más estudios, tener más cortes, ¿no? Entonces, en el desarrollo vamos a ver del sistema nervioso, también tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden, digamos, alterar este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la radiación, la hipertermia, por eso se dice, ¿no? Que las mamás tengan un control y hay que siempre estar, digamos, pendientes de que no tengan procesos infecciosos. Hay que hacer estudios genéticos cuando haya, digamos, un antecedente de un óbito o algún, digamos, niño que ha nacido ya muerto, ¿no? Un óbito fetal y determinar cuál es, digamos, la causa, ¿no? Dentro de las infecciones, por ejemplo, vemos virus y dentro de los virus ahí tenemos al citomegalovirus, también se ve, digamos, al Treponema pallidum en la sífilis, ¿no? Incluso hasta la tuberculosis también puede afectar el desarrollo, digamos, la formación embrionaria del sistema nervioso, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, digamos, para hacer, digamos, el consejo genético, ¿no? Y ya, digamos, cuando el niño nace, como sabemos, el niño no nace ya con un cerebro ya completamente mielinizado, ¿no? Sabemos que esta etapa hasta los 2 años es importante, ¿no? Que el niño tenga, digamos, no solamente la alimentación adecuada, sino los cuidados necesarios para lograr, digamos, una mielinización cerebral adecuada, ¿no? Debemos evitar cuadros de desnutrición o, digamos, otras patologías, ¿no? Que nos ayuden, digamos, o que hagan que estas lesiones que los niños tengan retraso en el desarrollo, ¿no? Niños desnutridos generalmente son niños que tienen retraso en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? En realidad, todo el sistema completa su diferenciación y su formación más o menos a los 5 años, ¿no? Los 2 primeros años son básicamente eh, muy importantes, ¿no? Son básicos en los que los niños tienen que tener cuidado. Entonces, como les decía, ¿no? Todo empieza, digamos, de una célula, digamos, progenitora. Esa célula progenitora va a diferenciar, por ejemplo, lo que es un glioblasto. Este glioblasto, a su vez, va a generar un oligodendrocito que es casi parecido a una neurona. También una célula mesenquimatosa también puede generar un oligodendrocito. Entonces, tenemos que saber como habíamos visto, ¿no? Que en el mesodermo también se generan células embrionarias. Entonces, el mesodermo también en un área puede generar estas células mesenquimatosas que posteriormente se van a diferenciar a oligodendrocitos y a microglía, ¿no? Entonces, eso también está ahora en estudio y es, digamos, una de las teorías que se está bastante, digamos, en investigación, porque esto va a ayudar, digamos, a encontrar, digamos, posteriormente, digamos, cómo se pueden generar a partir, digamos, de células mesenquimatosas estos otros elementos, ¿no? No solamente pensar que es, digamos, de una célula nerviosa, sino también de una célula mesenquimatosa, ¿no? Igual las otras células, los astrocitos que también vienen a ser como una especie de guardianes de lo que es, digamos, las neuronas
Y acá tenemos a la neurona, ¿no? Como ustedes pueden ver, son casi parecidas y prácticamente están bastante entrelazadas, ¿no? Ya, digamos, en estudios también que se ha hecho ahora digamos, para ver, digamos, la comunicación que hay entre glía, astrocito con las neuronas, se ha visto que las conexiones son múltiples, no solamente, digamos, lo que veíamos, ¿no? Donde termina, digamos, la parte, digamos, de la vesícula, que está en conexión, digamos, hay, digamos, la unión donde se generan esas vesículas, los aminos, los neurotransmisores que van a, digamos, permitir la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Sino también vemos que se pueden generar otro tipo de uniones, ¿no? Y se ha visto, y esto porque, digamos, se está haciendo estudios porque hay casos clínicos en los que hay sección de médula y en estos pacientes que tienen sección de médula, sabemos que prácticamente si la sección ha sido total, el paciente queda prácticamente paralítico, ¿no? Pero todos esos estudios que se está haciendo es, digamos, a través, digamos, de estas células mesenquimatosas, ¿no? A través, digamos, de ellas, si se pueden generar otras células, en algunos estudios, porque incluso ya se ha visto que hay ya formación de neuronas, entonces esto está, digamos, en cierta manera alentando a que se hagan cultivos celulares para llegar, digamos, a la cura de este tipo de pacientes, ¿no? Ya no verlos postrados, que no puedan caminar. Y así igualito se van a ir generando las diferentes líneas celulares, ¿no? Las células ependimarias son células cilíndricas que están rodeando la parte central del canal medular y a través de la cual también circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, la médula espinal también va a tener sus capas, igual, ¿no? Como que lo que se ve, digamos, a nivel del cerebro. Vamos a ver que hay una luz central que es al que llamamos digamos, el epéndimo. Entonces, este epéndimo está rodeado por esas células cilíndricas a lo largo de todo lo que es, digamos, la parte central de la médula espinal, ¿no? Entonces, esta médula espinal a su vez va a tener, digamos, la sustancia gris, la sustancia blanca, y en las diferentes partes de la médula vamos a ver, digamos, que hay una diferenciación en lo que es, digamos, la parte cervical, dorsal, lumbar y sacra, ¿no? De la médula. Entonces, cada una de ellas también va a tener, digamos, una separación, una diferenciación para las células del asta anterior, del asta posterior, ¿no? Entonces, acá en la médula, igual que en el cerebro, también se genera, ¿no? Vamos a tener la capa ventricular, que está acá de color rojito, o capa ependimaria también. Luego vamos a tener la capa intermedia del manto. Luego vamos a tener la capa marginal. Entonces, aquí en esta capa marginal vamos a tener la sustancia blanca, la luz del tubo va a ser el conducto central que les estaba diciendo, y esta capa intermedia o la capa del manto va a formar la sustancia gris. Y todo esto ocurre más o menos entre la séptima y 16ª de semanas de desarrollo gestacional. Entonces, la médula espinal, ¿cómo, digamos, va a formarse? No queda, digamos, como un tubo, ¿no? Poco a poco también la médula espinal va a ir diferenciándose en lo que, digamos, van a ser las astas anteriores y las astas posteriores. Acá tenemos el surco, el conducto central. Acá tenemos el neuroepitelio, esas células que les decía de las células ependimarias, y acá vamos viendo las células pluripotenciales que se van a diferenciar tanto, digamos, en neuronas del asta anterior y del asta posterior, ¿no? Entonces, esta división, por ejemplo, que vemos en este cuadrito, histológicamente tampoco se puede ver, ¿no? O sea, generalmente vemos neuronas, células pequeñitas, fusiformes, indiferenciadas, ¿no? Entonces, en la médula también va a ver la participación de factores, digamos, estimuladores de diversas moléculas. Ahí tenemos el BMP4, el BMP7 y el factor de WT1, ¿no? Que habíamos visto también anteriormente. Igual también se va a formar ese surco limitante que va, digamos, guiar la diferenciación, ¿no? De las diferentes partes de la médula. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la placa del techo que va a conectar las placas alares. Esas placas alares van a formar los cuernos posteriores o neuronas de asociación.
y van a expresar, vean, PAC3, PAC7, MSX1, MSX2, ¿no? Todos estos son moléculas que nos ayudan, digamos, a determinar si esto está yendo de una manera ordenada, ¿no? Luego tenemos la diferenciación de las placas basales o el cuerno anterior, ¿no? Ahí tenemos la raíz anterior del nervio, van a expresar también PAC6, ¿no? Y la notocorda, como vemos, siempre está, digamos, a un extremo dirigiendo, ¿no? Acá tenemos la participación del factor Sony-Hitch. La médula espinal también empieza su formación, ya su separación de cada una de las estructuras. Acá tenemos la parte del agujero central. Y acá tenemos, digamos, las astas anteriores y las posteriores, ¿no? Y los nervios que salen de cada uno de los lados para, a su vez, ya salir a través de la columna vertebral. Acá tenemos la luz del tubo neural o conducto central. También tenemos las células que le rodean, son las células de la capa ependimaria o las células ependimarias. Tenemos acá la sustancia gris, prácticamente tiene una forma de una mariposa, fácil de poderla identificar. Y lo que rodea viene a ser la sustancia blanca, ¿no? La parte marginal. Entonces acá ya tenemos la diferenciación de lo que va a ser, digamos, las placas alares o cuernos posteriores, ¿no? Que van a constituir las neuronas de asociación y las placas basales que van a constituir los cuernos anteriores, las raíces anteriores de los nervios, ¿no? En un corte que se hace podemos ver la placa del techo, las placas alares, el canal central. Vean, esas células ependimales aparecen como células columnares pequeñitas y ya vamos viendo, ¿no? La separación, digamos, de la zona ventricular, la zona intermedia y la zona marginal, ¿no? De cada una de estas partes vamos a ir viendo. Entonces, esto también, o sea, sacar una médula en un embrioncito pequeñito también es difícil, ¿no? O sea, todo esto se llega a ver, como les digo, en embrioncitos que llegan a veces a medir 1 centímetro a 1,5, ¿no? Entonces son muy chiquititos para poder, digamos, visualizar y hacer una diferenciación. Ya con los estudios de microscopía electrónica se puede ver la forma, a esa forma ya se le da, digamos, color, se le pone, digamos, se le hace la diferenciación respectiva, ¿no? Vean, así se ve en corte histológico, ¿no? Acá tenemos la parte del cuerpo vertebral, como todavía no se ha formado bien, y acá tenemos la parte de la médula, ¿no? Como ustedes pueden ver, a este aumento se observa solamente unos puntitos moraditos, ¿no? Entonces, a esto también nosotros le llamamos células indiferenciadas, ¿no? Células primordiales son las células que posteriormente se van a diferenciar en cada una de las estructuras, ¿no? Del asta anterior hasta posterior y la sustancia blanca. Acá tenemos la parte de los riñoncitos, ¿no? Acá tenemos el tubo intestinal. Por acá vamos a ver el hígado. A veces se ve así todo lisado. No se puede, digamos, obtener una buena muestra por el tiempo, digamos, de necrosis que se tiene de estos embriones, ¿no? Acá está, digamos, a mayor aumento, vean. Te ven estos puntitos, son células indiferenciadas. Se hace, digamos, acá ya, digamos, una diferenciación de las células ependimarias que se ven alargaditas, ¿no? Pero a veces tampoco no es tan fácil. Sabemos que están alrededor del agujero central o agujero ependimario, ¿no? Y acá toda la parte que correspondería a las neuronas. Un acercamiento, vean, todos son puntitos pequeñitos, algunos redonditos, otros alargaditos, ¿no? No hay, digamos, una manera de poder decir esto va a ser tal o cual, ¿no? Todo ocurre, digamos, en la parte molecular. Acá tenemos la sustancia blanca, la sustancia gris. Ahora, la médula espinal también sufre cambios, ¿no? En el primer trimestre ocupa generalmente toda la longitud de la columna. Al nacimiento ha llegado más o menos hasta L2 y en los adultos hasta L1, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la mielinización empieza en la 11ª semana de desarrollo gestacional. Va a ser dirigida por la vía córtico-espinal que se completa hasta los 2 años, ¿no? Entonces, por eso es importante que los recién nacidos y lactantes se tengan los cuidados necesarios, ¿no? Y eso ustedes, porque uno seguramente en pediatría lo van a ver, ¿no? Ahí van a aprender, digamos, cómo es que se debe hacer la evaluación de un bebé para ver si, digamos, tiene este reflejo de Babinski y qué significa, ¿no? Si les hacen, digamos, les corren, digamos, como con la punta del lápiz en la planta del pie, a ver si la piernita regresa o hay una respuesta. Entonces,
Todos estos estudios, toda esta manera de poder evaluar, ya se hace, digamos, pero con los niños ya mayores, ¿no? Y como ven acá, a la par, digamos, de los cuerpos vertebrales, también se está formando la médula, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? La barrera hematoencefálica es, digamos, un lugar donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo constituye, digamos, una barrera, es como que decimos, ¿no? Es como si tuviéramos una puerta que no permite el ingreso de cualquier sustancia, no solamente, digamos, incluso lo que viene a través de la sangre solamente ingresan los nutrientes, ¿no? Entonces, para esto también hay factores, como ustedes pueden ver, la formación inicial, más o menos a la octava semana de desarrollo gestacional, y digamos su pico de desarrollo cuando ya, digamos, ha alcanzado, está más o menos a las 35 semanas, ¿no? Ya cerca, digamos, ya cuando están cerca a ser fetos a término. Acá vemos los vasitos, vean, están bien pegados acá. Entonces, esta barrera hematoencefálica se va a formar por un proceso de inducción entre astrocitos y angiogénesis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los astrocitos, como sabemos, vienen a ser, digamos, como una célula de defensa, ¿no? Más o menos como los macrófagos. Y la angiogénesis va a ser, digamos, la formación de vasitos. Entonces, estos dos factores van a formar, como lo que estamos viendo acá, esta barrera, ¿no? Que va a impedir el ingreso a través, digamos, esta es la sangre, el vasito, que puedan ingresar al cerebro sustancias, germes, microorganismos, ¿no? Que puedan hacer daño a la formación del sistema nervioso central. Acá tenemos algunas imágenes de lo que todavía se ve, digamos, en algunos frasquitos que se guardan en los hospitales, porque como les digo, o sea, tampoco y ahora vemos, ¿no? Muy raramente nos llega un anencefálico o algún bebé que tenga alguna malformación, ¿no? Como ya, digamos, se hace el estudio y esto se puede detectar en las etapas iniciales, muchas veces eh, no sabemos, ¿no? Se induce, digamos, un aborto y ya no tenemos opción de ver estas malformaciones. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. Ahorita les paso el PPT, unos segunditos nada más. Bien, jóvenes, si no hubiera ninguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia y espero les sirva esta clase, ¿no? Ahorita les paso con vuestra delegada el PPT. Bendiciones a todos, descanse y ya nos estamos viendo. Gracias. Recording stopped.